A sacar, chicos, para que vuelva, por favor. Buenas tardes, niños. Estamos en nuestra clase de lenguaje, en nuestra clase número 40. Silenciamos los micrófonos, en donde el objetivo de hoy es escribir. Ya estamos trabajando ese objetivo esta semana. Y partimos el día lunes con reconocer las partes que tiene un artículo informativo, leímos un artículo informativo y dejamos como tarea que ustedes investigaran un tema, puede ser un país que quieren visitar o conocen ya, o un tema que a ustedes les interese, para investigarlo y hacer ustedes su propio artículo informativo, como el artículo informativo que leímos el día lunes. Entonces, les presento la clase. Ya, chicos, clase 40 entonces, estamos escribiendo diversos textos con este objetivo que vamos a estar trabajando en lenguaje, y partimos entonces con artículo informativo, esta nueva unidad. Vamos a trabajar en la página 172 y 173, y vamos a traspasar lo que hicimos a nuestro cuaderno o a una hoja, y vamos a revisarlo con la pauta que está en la página 174. Vamos entonces, abrimos nuestro libro en la página 172 y dice, para orientar tu escritura, que es lo que vamos a hacer hoy día, escribir, vamos entonces a ir planificando, ya con la información que tenemos, que investigamos el lunes y el martes para la clase de hoy, vamos a escribir nuestro título, ¿ya? Y lo vamos a escribir acá. Y para saber qué título le vamos a poner a nuestro texto, vamos a responder estas preguntas. Dice, ¿cuál es el tema del texto que escribirás? ¿Cuál sería un título atractivo para el público al que te dirigirás? Entonces la idea es que, por ejemplo, si yo voy a hablar de Colombia, no sea solo Colombia el título. Ya la idea es que sea atractivo para que yo vaya y lo lea y digo, uy, quiero saber de Colombia. Entonces, piensa, por ejemplo, José, que dijo que iba a hablar de Colombia. ¿Qué título puede ser atractivo para que alguien lo lea? De Colombia, el país. El hermoso Colombia. Claro, el hermoso Colombia, por ejemplo. Por ejemplo, Valparaíso. Entonces, cada uno en el tema que tiene y luego defina su título. Esa es la primera tarea de esta clase. Vayan pensando y lo van escribiendo ahora. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hicimos el título? Sí. Sí. Ya, porque por ejemplo yo voy a hablar, no sé, voy a informar sobre el reciclaje y yo puedo escribir acá, cambia el planeta, ayuda a cambiar el planeta, por ejemplo, y la gente dice, ¿de qué se trata esto? Y voy a leer el artículo. ¿Se entiende? La idea es que el título sea un título entretenido, atractivo, para que las personas vayan a leer el artículo que ustedes escribieron. Luego viene la introducción, y para saber cómo continuar el artículo que ustedes van a escribir, tienen que pensar qué escribo, para que el público se interese en leer el texto. ¿Qué escribo entonces para que el público se interese en leer el texto? ¿De qué voy a hablar?
¿Por qué se escribe este artículo? Voy a hablar de Colombia para informarle a la gente sobre... Ya. Todo eso tiene que escribirlo aquí en la página 172. Vayan Sobre escribiéndolo. el hermoso país de Colombia. Por No sé. ejemplo, ahí hay un ejemplo, perfecto. Lo escribo acá. Luego, el párrafo que sigue, tengo que pensar en qué subtemas abordaré en el texto, de qué otra cosa voy a hablar, pero obviamente relacionada al tema principal. ¿Cuáles van a ser las ideas? ¿Qué informaciones voy a entregar? ¿Qué descripciones voy a entregar? Y acá la misma, les dijo que tenía que ser como el de Rapa Nui, por lo tanto tiene que tener mínimo 2 párrafos su texto. Ahí Mi- en 2 párrafos ustedes me van a informar. El mío tiene como 5 o 6. Y luego, en la conclusión, dice cuál es la idea más importante del texto. Acá yo retomo el tema con el que partí y lo cierro como haciendo un resumen. ¿Ya? Para recordarles a los lectores entonces qué es lo que yo les quiero informar. Esa es la tarea de hoy. Ir llenando entonces título, vayan escribiendo ustedes en sus libros, cuál es el tema, más o menos de qué van a ir hablando en los párrafos que siguen y cómo van a cerrar ese tema que eligieron. Luego nos vamos a la página 173 y empezamos entonces a escribir nuestro artículo. Ahí. Entonces, ese es nuestro borrador. Ahí vamos a escribir entonces nuestro artículo. El título que le pusimos, cómo partimos, qué es la introducción, cuál es el párrafo primero, luego el párrafo segundo y cómo cerré ese tema. ¿Ya? Guíate entonces por la estructura que se presenta en el recuadro. Esta es la estructura. Bueno, hay que aplicar las reglas ortográficas, ¿cierto? Concordancia entre el verbo y el sujeto. Si no tienes una palabra que no sabes cómo se escribe, buscar en el diccionario para tener una buena ortografía, ¿cierto? Y empezamos a escribir. Entonces, ahora empezamos a escribir nuestro artículo acá. Una vez que hayamos terminado de escribir nuestro artículo, ¿qué nos va a ayudar para saber si lo escribimos con lo que se necesitaba? Nos va a ayudar la pauta que está en la página 174. Y dice, para revisar, ¿se cumple con el propósito comunicativo? ¿Cuál es el propósito? Informar. Si no se cumple, tengo que mejorarlo. Entonces voy revisando estos puntitos cuando voy traspasando mi artículo. Luego me pregunto, ¿se presentan todas las partes de la estructura del texto? ¿Tiene título? ¿Tiene una introducción? ¿Tiene el párrafo 1? ¿Tiene el párrafo 2? ¿Tiene una conclusión? Si no está así el texto que ustedes tienen, hay que mejorarlo. Número 3, dice, cada párrafo aborda informaciones diferentes. Voy entregando variada información o solo todo el rato hablo de lo mismo. Que el panda come, no sé, manzana y luego repito que el panda come manzana y hablo todo el rato de lo mismo. Tengo que mejorarlo porque la idea es que cada párrafo entregue más información diversa. ¿Ya? La número 4 dice, está basado en el tema pedido. El tema lo eligen ustedes, pero el tema debe ser algo real, algo que yo investigué o estoy investigando ahora. ¿Ya? No son ideas que yo invento. Número 5 dice, se presentan oraciones. Ya. Bueno, acá tiene que ver con ortografía, que existe concordancia entre las oraciones, ¿cierto? Coherencia y la información es suficiente para cumplir el propósito que es informar, o entregué muy poquita, si no, tengo que buscar más, ¿ya? Eso es lo que tenemos para hoy. Escribir. Entonces, el que ya tiene la información y lo tiene por ahí escrito en una hojita, lo traspasamos acá de manera ordenada para ir viendo cada parte. Si alguien tiene mucho, tiene que resumir. Si alguien tiene muy poco, tiene que
buscar más información. Y como les dijo la Miss, ocupamos esta pauta para ir viendo si cumple o no cumple mi texto, mi artículo informativo. ¿Alguna duda? Ya estamos escribiendo ya entonces. Estamos todos ya escribiendo. Niños, y lo que les decía, en la página 172, esas preguntas son guías, son preguntas guías para que no estemos en el aire, nos ayudan a poder ordenar nuestro texto. ¿Ya? Respondiendo a esas preguntas, ya podemos escribir nuestro texto de hoy.